Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué es y cómo utilizar el Big Data. Bueno, el Big Data es una gran cantidad de información. Posee las siguientes características. Es un término que describe el gran volumen de datos o información estadística. También se interpreta como el conjunto de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño, volumen, complejidad, variabilidad y velocidad de crecimiento dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales, tales como base de datos y estadísticas, dentro del tiempo necesario para que sean útiles. Con el Big Data se puede analizar información para obtener ideas que conduzcan a mejores decisiones y movimientos de negocios estratégicos dentro de cualquier tipo de organización. El Big Data es una de las herramientas que mejor permite argumentar una decisión en un proyecto que está siendo trabajado con la metodología de Design Thinking o cualquier metodología ágil. Bueno, entonces cuando nosotros estamos hablando de Big Data, estamos hablando de mucha información. Esa información puede ser estadística o puede ser de muchos tipos. Dentro de eso hay 8 Bs que posee el Big Data que son súper importantes a la hora de entenderlo y también poderlo aplicar dentro de cualquier tipo de emprendimiento u organización. Lo primero es el volumen. Cuando nosotros estamos hablando del volumen, quiere decir que no toda la información que nosotros tenemos es relevante. Uno puede encontrar la información que está buscando. A veces llega tanta información que es súper importante que uno sepa qué es lo importante, qué es lo relevante y qué me sirve y qué no. Porque si uno dan mucha información, pues uno queda loquísimo. Entonces es muy importante que uno defina cuál es la información relevante de toda esa información que le llegó, porque no toda la información es importante. Después tenemos el valor. Y el valor es que nosotros entendamos que esa información es muy importante para que nosotros tomemos decisiones. Las organizaciones se equivocan cuando toman decisiones a partir de opiniones. Una de las cosas muy chéveres del Big Data es que es objetivo, ¿cierto? Entonces llega información y nosotros miramos qué tan importante es esa información y cómo la podemos implementar dentro de nuestro desarrollo. Veracidad. Importantísimo porque cuando estábamos hablando de esa información que nos llega, es importante saber cuál es la fuente. Uno no puede utilizar información que no es creíble y que no es real, porque eso le permite que uno se equivoque en las decisiones que va a tomar. Eso corre ahora muchísimo, hay muchísimas fake news, hay muchísima información que a veces la gente no filtra, o por ejemplo, he visto mucho que la gente utiliza noticias antiguas, ¿cierto? Cosas que pasaron hace 3 4 años y las hacen pasar como información de ahora. Entonces es muy importante que uno primero mire la veracidad y también quién la hizo y cómo la hizo, porque uno se puede equivocar a partir de información que no es veraz. Después continuamos con la parte de visualización, que es nuestra cuarta B. Entonces, a veces llega tanta información que uno realmente no la sabe entender. Y también al no entender la información, pues uno no puede tomar decisiones. Entonces, ese tipo de información es muy importante para que uno se dé cuenta. Primero, si no la entiendo, pues necesito buscar una forma de entenderla y mirar realmente si es relevante dentro del proceso que estamos desarrollando y de la información que nosotros tenemos. Variedad. Una imagen vale más que 1000 palabras en 70 idiomas. La información está balanceada. Es muy importante que uno no sea subjetivo. Uno muchas veces no compara información, sino simplemente le creyó a un informante y en torno a eso tomó una decisión corporativa o decisión de emprendimiento. Es muy importante que uno se dé cuenta que esa información como tal esté balanceada, que uno tenga varios marcos de referencia para poder comparar y en torno a eso sí poder tomar una decisión. Si yo le mando a alguien un cuadro de Excel con 70.000 formas, va a ser complicado que la persona lo entienda y logre tomar una decisión con eso. Pero en cambio, si yo elaboro un gráfico que resume los datos más importantes y relevantes, pues le estoy facilitando la toma de decisiones y estoy minimizando el riesgo de que se equivoque. Después continuamos con la parte de velocidad. La información
actualmente crece muchísimo, ¿cierto? Entonces, con las redes sociales, con toda la parte de social media, yo puedo recibir tanta información y necesito tomar una decisión rápida. Pero si yo no estoy en la jugada, como se dice popularmente, me puedo equivocar. Entonces es muy importante que uno mire cuáles son las variables de riesgo que tiene, cómo las puedo minimizar, pero también cómo las puedo utilizar a mi favor. Continuamos con la séptima B, que es la viscosidad. Viscosidad normalmente la gente cree que es algo como que no se ve muy claro, pero aquí realmente estamos enfocados a la parte de retención de información. ¿A qué nos referimos con eso? Si yo elaboro una infografía que tiene 10.000 variables, ¿qué posibilidad hay que a la gente eso se le quede? A veces uno bombardea a la gente visualmente hablando con demasiada información y eso nos genera un problema grande porque al querer decir tantas cosas no estamos generando retención de nada. ¿Y para qué sirve el Big Data? Pues el Big Data sirve para que a la gente se le queden elementos importantes que son relevantes. Pero yo pierdo ese efecto si utilizo demasiada información y trato de decir demasiadas cosas en muy poco espacio. Entonces eso a la gente como tal pues no le genera retención. Y finalmente, la última B, que es súper importante, viralidad. La información puede ser presentada en una presentación o imagen y esto es muy importante porque ahora la viralidad es la capacidad que tiene la información de llegar a muchísimas personas y generar retención. Esta octava variable está anclada a esa séptima, ¿cierto? Porque si yo trato de decir muchas cosas y finalmente no digo nada y utilizo el lema Cantinflas, entonces ahí tengo un gran problema, porque yo muchas veces quiero decir muchas cosas, pero realmente no estoy diciendo nada. Y cuando pasa eso, pues la información no se vuelve viral. De hecho, tiene un impacto muy corto en las redes sociales y en cualquier medio. Pero cuando un post se vuelve viral o una imagen se vuelve viral, es porque algo está ocurriendo, algo que estoy haciendo bien. Puede ser un dato estadístico, puede ser información de diferentes formas. Ahora bien, estos son los 8 elementos que tiene el Big Data. Pero este Big Data, ¿para qué me sirve y cómo lo puedo mostrar? Debo poder utilizar herramientas. Y aquí hay algo que es muy importante y es el análisis. Toda la información que a nosotros nos llega no es relevante. Yo necesito poder organizar y analizar esa información, decidir cuál es importante, cuál es relevante y en torno a eso yo puedo estructurar gráficos. Los gráficos son muy interesantes porque nos generan en torno a la parte de comunicación visual una mayor recordación. O sea, no es lo mismo que yo haga un post en Word diciendo 1000 cosas a que yo muestre un gráfico con una línea gráfica bien definida y que pueda mostrar un dato importante. Eso genera mayor retentiva en las personas y tiene un potencial de viralidad muchísimo más grande que cualquier información con texto. Pero también los gráficos no son la única forma en que yo puedo volver a algo viral y que genere retentiva. También puedo utilizar mapas mentales, puedo utilizar infografías. ¿Y yo qué quiero mostrar con esto? Quiero mostrar datos, quiero que la gente me entienda, pero sobre todo que la gente me entienda que esa información se le quede porque es importante para mi emprendimiento, para mi organización, para mi proyecto que esté desarrollando. Entonces es muy importante. Si ustedes no saben hacer mapas, por favor vean los tutoriales, tanto de infografía como de mapas mentales que se encuentran acá porque les van a ayudar muchísimo a poder diagramar esa información. Uno muchísimas veces tiene mucha información y no sabe cómo sintetizarla. Pero también yo puedo generar presentaciones, puedo generar imágenes que me resuman y que me muestren de una manera visual y concreta toda esa información. Los mejores desarrollos como tal son los que las personas entienden. Entonces, que se entienda, pero que también, digamos, nos permita tomar decisiones, ¿cierto? Hay algo que es súper importante del Big Data. Cuando yo tomo una decisión con Big Data, no la estoy tomando de manera pasional, no la estoy tomando de manera subjetiva. La estoy tomando de manera objetiva porque hay cifras y estadísticas que me permiten argumentar por qué hice lo que hice.
Eso no quiere decir que esa decisión sea a prueba de fallos, pero sí nos quiere decir que estamos tomando decisiones de manera racional. Como conclusión, podemos decir que es muy importante validar la fuente de información de donde se trae y que legitima esa posibilidad. A ver, ¿a qué nos referimos con esto? Muchas veces la gente ve actualidad panamericana, ve sitios de fake news y da información y dice, no, esto es verdad. Es importante que uno vea la información, o sea, si usted va a tomar una decisión, es muy importante que usted legitime de dónde viene eso y que realmente la valide, porque si no la valida se puede equivocar muchísimo. El Big Data debe analizarse para seleccionar lo más importante, no todo es importante. Y eso es eso es fundamental, porque a la gente y en el mundo y era que vivimos ahora reciben muchísima información. Yo necesito poder elaborar un criterio y darme cuenta qué es lo más relevante en esta estructura. Y en torno a eso, sí poder tomar decisiones. Y finalmente, argumentar una decisión a partir de cifras y estadísticas genera un sustento objetivo y produce una decisión corporativa a partir de la razón y no de la emoción. Eso es muy importante. Cuando yo hablo con emprendedores y cuando hablo con diferentes personas, muchísimas veces la gente toma la decisión a partir de su postura, pero eso es algo que no se ha legitimado. Entonces es muy importante que si yo voy a tomar una decisión, yo debo tener un sustento real de ese proceso. Entonces mi recomendación es piénsenlo muy bien, analícenlo, crean en las cifras y en las estadísticas. Yo creo en una cifra y en una estadística cuando creo en la fuente. No tomen decisiones a partir del yo creo o yo pienso. Cuando uno cree o piensa algo y no tiene cómo argumentarlo, se equivoca. Entonces el Big Data nos sirve para eso, para poder tomar decisiones de manera objetiva y minimizar los riesgos de poder equivocarnos. Muchísimas gracias a todos, espero que este tutorial haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24/7, síganos en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. Gracias a ustedes somos el canal número 1 en Design Thinking y metodologías ágiles en todo YouTube. Entonces para nosotros esto es una gran alegría. Recuerden, todos los lunes tenemos un nuevo video en español, todos los jueves un nuevo video en inglés. Suscríbanse a nuestro canal y hasta la próxima, que estén muy bien.